fastest, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, literal, buenas medias mañanas, second breakfast, donde estés en el mundo, estos lunes lunáticos, los lunes lunáticos, lunatic Mondays, los Mondays, you know, sometimes in English, a veces en español, pero siempre bajo la misma luna. Mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esta colaboración internacional. Tenemos una cantidad de invitados de lujo y obviamente le damos la bienvenida a Carolina Amor, maestra en Reiki de la tradición Usui, astróloga y tarotóloga, sacerdotisa de Isis y Sekhmet, creadora del Círculo de Isis y fundadora de la Tienda Roja en Facebook, y también recientemente ya certificada para hacer tiendas rojas en California, me parece, ya nos contará. Estuvo en la conferencia del activismo de Paco, estuvo en el Parliament de World Religions en el 2015 y fue consagrada archisacerdotisa por Lydia Isles bajo la Hermandad de Isis y el Simposio de las Posibilidades Infinitas que tomó lugar en el Templo de Isis Oasis en abril del 2015, y obviamente ha estado una N cantidad de veces aquí colaborando con Lunes Lunáticos y en su momento con Pagans Tonight en español. Damos la bienvenida a Cristian Ortiz, psicólogo, sacerdote de la diosa, activista, reverendo de la tradición de la diosa, doctorado de estudios religiosos de divinidades de la ULC de California, miembro de la Fellowship of Isis de Irlanda, ha participado en la Goddess Conference y está certificado por mujeres en sensibilización de género, especialista en prevención y atención de violencia de género. Es coordinador de la Fraternidad de la Diosa, máster Reiki, terapeuta floral y psicoterapeuta con enfoque analítico, coautor del libro Call of the God, An Exploration of the Divine Masculine Within Modern Paganism, y es conductor del programa Saber Sanar, y también ha estado participando en incontables ocasiones con Lunes Lunáticos y Pagans Tonight en español en su momento. Bienvenido, Cristian. Hester Aira, bienvenida. Ella es la fundadora y administradora de Liceum Isadora, afiliado a la Fellowship of Isis. Ella es sacerdotisa hierofante de Isis y Hécate y lleva la administración de Isadora, a la vez que cuida el templo del Santuario de los Mundos Liminales en Lugo, España, y también ya ha participado una N cantidad de veces aquí en Lunes Lunáticos y obviamente en Pagans Tonight en español. Nubia Lazo nos dice, bienvenida querida, ella es mujer, madre, vegetariana, feminista, terapeuta, chamana y profesional en varias disciplinas sociales. Desde hace 7 años camina la senda de la tradición nativista correliana, es comunicadora y defensora de los derechos humanos, teóloga y terapeuta, y ha creado espacios de terapias y consultorías como Raghu Brishni y Salud 360 para promover la cultura por una nutrición consciente y autosostenible. Y obviamente es compañera locutora de Voces Paganas aquí en Pagans Tonight Radio Network, y ya nos ha acompañado también anteriormente en Lunes Lunáticos. Su servidora Laura González, bruja, tarotóloga, psíquica natural. Estuve 6 años trabajando en el Centro del Espíritu Elemental, Centro de Elemental Spirit. Ayudé con colaboraciones y traducciones para El Caldero durante varios años, fundadora del la página Boletín Pagano en español y obviamente conductora de Lunes Lunáticos. Qué raro y difícil es leer la propia biografía, pero ya me voy a callar. Ya está por aquí mi querida Carolina Amor, buenas noches. Hola Laurita, ¿cómo estás? Me gustó que me reduciste la biografía mucho, me estás haciendo el trabajo, voy a tener que contratarte para que me hagas la biografía del website. ¿Sabes qué? Pero me encantó. Me las aventé de corrido y en 2 segundos por la cantidad de personas que tenemos en el programa. Bienvenida mi querida Nubia Lazo, ¿estás por ahí? Nubia. Por supuesto, Laura, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, muy querida, contenta bienvenida. de estar compartiendo con cada uno. Perfecto. Muchísimas gracias. Está también, obviamente, Hester Aira. Mi querida Hester, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí todo muy bien. Son las 4 de la mañana aquí en España. Así que imagina, aquí madrugando. Pero para mí es un honor estar con el resto de compañeros, de invitados
y por supuesto compartiendo con los que nos escuchan y con los que nos escucharán en diferido. Quiero hacer un anuncio antes que nada y primero que todo. Nuestro queridísimo Santi Alarcón iba a estar presente en el programa de hoy. Obviamente estuvo participando con nosotros en la formación del programa de hoy. Sin embargo, por ahí tiene problemitas de salud. Y Santi, te vamos a extrañar muchísimo, pero te deseamos que te recuperes lo más pronto posible, querido, y que en cuanto puedas, ya sabes que aquí están abiertas las puertas y los micrófonos de Lunes Lunáticos cuando quieras volver. Y dicho lo cual, le quiero dar la bienvenida, obviamente, a toda la gente que ya se sumó al chat. Está, obviamente, Cristian Ortiz, Círculo de Isis, que es Carolina Amor. Está el infaltable Hunter Dowell. Hi, Hunter. Hunter Dowell va a acabar aprendiendo español. Sí. Está Lorena Díaz. Mucho gusto, Lorena. Bienvenida. Está Mabel Luna, desde México. Bienvenida, querida Mabel. Mercurio Directo, que es nada más y nada menos que Hester Aira. Está Morrigan Wicca, bienvenida, querida Morrigan Wicca, también de México. Obvio, Nubia Lazo, de Aquarium Path. Y está el Mastermind, la mente creadora que realmente nos dio la idea de hacer este programa y de traer varios invitados, que fue nada más y nada menos nuestro queridísimo Robert Spellman. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a ver si ya escuchamos a Cristian. ¿Ya me escucho? Sí. Ándale, ya estoy acá. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas. Por razón de logística, ya saben, chicos y chicas, como les pedí, pónganse mute. Ahí les voy dando entrada. Y obviamente hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es muy interesante, que a todos nos concierne. Bien lo dijo hace un momento mi querida Morrigan Wicca, no importa de qué religión o de qué manera trabajes tu magia, este es un tema que a todos nos interesa mucho porque vamos a hablar de las siete leyes herméticas o los 7 principios herméticos. Y voy a empezar la dinámica del programa de hoy. Yo voy a leer la ley hermética y le voy a dar entrada a cada uno de nuestros colaboradores para que ellos y ellas nos vayan diciendo cómo aplican esta ley. No sin antes preguntar si hay algo que queramos decir antes de comenzar a entrar con las leyes. Por ahí me parecía que Cristian quería comentar algo. Cristian. Sí, ¿no? pues bueno, antes que nada, muchas gracias, Laura, por permitirnos estar en este espacio. Yo estoy súper encantado de poder colaborar con las compañeras y el compañero que tanto quiero y admiro, y disfruto mucho sus trabajos. Evidentemente, ya sabes que también el tuyo. Y pues es de lujo poder estar con ustedes. Es un tema bien interesante porque pronto, y voy a hablar un poquito jugando como el abogado del diablo, te comentaba, desde que salió de forma masiva el libro y los materiales anexos que tenían que ver con la industria New Age de la ley del secreto o la ley de la atracción, ¿sí? El secreto, los documentales, los DVDs, los libros. Se puso de pronto de moda volver a hablar de estos 7 principios herméticos. Y digo de moda mediática porque realmente no son algo nuevo ni mediático. Tiene que ver con algunas verdades, ¿sí?, que han sido vislumbradas en diferentes culturas y tradiciones y que se le adjudicó a Hermes 3 veces grande, que es una figura que podríamos llamar, pues es un artificio en el sentido fáctico, pero es una realidad, sí, en el sentido mítico. Hermes, no hay dataciones, al menos no consistentes de que haya existido. Se cree que es una forma metafórica para hablar del dios Thoth, sí, egipcio, y del sincretismo que tuvo con Mercurio Hermes, greco-romano. Y entonces se le adjudica que a través de 3 iniciados o 3 hombres que se dicen que escribieron este tratado, que son el Kybalión, se desprenden los 7 principios herméticos del Kybalión, que también el Kybalión no se tiene mucha claridad de dónde viene,
pero se adjudica a algunos movimientos separatistas de la teosofía. Pero no, para no entrar en tantos rollos, que vamos a ir entrando poquito a poquito a ir develando, como el velo de Isis, diría Blavatsky, tendríamos que entender que los 7 principios herméticos son leyes que funcionan a nivel psíquico, físico, energético y espiritual. Se les ha adjudicado un valor en diferentes tradiciones, se usan en varios sistemas de magia hermética, y alta magia y magia occidental, y más o menos cambian de nombre, cambian un poquito de lo que dice un autor, dice otra autora, dice una tradición, dice otra tradición, pero se sostienen más o menos igual. El tema es que estos 7 principios, para nuestro bien o nuestro mal, empezaron a ponerse de moda a nivel mediático con muchos no iniciados o no iniciadas a través de libros de autoayuda como El Secreto. Y aquí estamos para profundizar en ellos. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Alguna de las compañeras que está, ya sea Hester, Carolina o Nubia, quiere comentar algo o agregar algo antes de que nos vayamos de fondo a ir develando cada uno de los principios? Ok, pues vámonos de fondo. Antes que nada, gracias, Nubia, por habernos hecho las ilustraciones y por permitirnos compartir los conceptos. Sí, súper bonitas. Entonces, vámonos con el primer principio, que dices, el principio del mentalismo. Todo es mente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Primero las damas, vámonos en orden alfabético. Carolina. Bueno, para mí este tipo de principio lo veo muy vivificado en la película Inception, donde vivíamos como en un sueño, y así es como se ve, todo es una creación de nuestra mente, y así en la mente de la divinidad. Entonces podemos modificar todas las situaciones que tengamos a nuestra disposición, tanto sean positivas como negativas, ¿no? Todos tenemos nuestra parte oscura, y a veces esa parte es la que sale a la luz, y por eso vemos algunas de las situaciones que vemos en el día de hoy, como un grupo, como este grupo islámico que ha tomado el nombre de ISIS, o como otras situaciones donde se ven cosas realmente terroríficas, pero también son las creaciones de la mente de muchísimas personas que tenemos en este mundo. Así que creo que todos estamos co-creando, y a su vez esa co-creación está siendo ejecutada con la divinidad. Muchísimas gracias, Caro. Mi querida Hester, adelante. Wow, para mí este primer principio es no es mi favorito, porque no es mi favorito, pero es realmente el más importante. Yo creo que es la razón por la que está colocado el primero en todos los listados o compendios de estas leyes universales, ¿no? Porque son leyes herméticas, pero no dejan de ser leyes universales, un poquito en la línea de lo que decía Cristian, que diferentes tradiciones y diferentes culturas han abrazado estos mismos principios. El principio de todo es mente es básico, y en mi caso lo traslado como base para la transmutación, ¿no? La transmutación viene a ser una transmutación mental, ya sea que sea el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, ya sea trátese de la materia, de la energía o de la mente, ¿no? Esa transmutación mental de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, es una práctica, es un arte, y es un arte mental, sobre todo. Y cuando tenemos esto en cuenta, lo podemos aplicar a nuestra vida, es decir, comprender el alcance de este principio y de todo lo que encierra, nos permite descubrir una nueva vida con mayúscula,
que nada tiene que ver con la vida con minúscula, que yo le llamo así, que es pasar por la vida, ¿no? Que es no ser dueños de nuestra propia vida. Eso sería vida con minúscula. Y este primer principio nos convierte en magos. Nos convierte en magos con mayúscula, es decir, porque ese arte mental es la magia. Y es la magia que manejaban nuestros iniciados, los más antiguos, y por supuesto el resto de iniciados que ha habido a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Hester, mi querida Nubia, ¿qué nos puedes aportar desde tu punto de vista, obviamente? Bueno, yo cuando escucho acerca de este principio no puedo evitar conectarlo con parte de la formación base que yo tengo a nivel espiritual, que es el tema de los Vedas, donde siempre habla que la mente hay que tenerla controlada porque si no se convierte en un caballo desbocado que van a arrastrar tus otros cuerpos, ¿no? Y es bien interesante cómo el tema del control siempre va a estar relacionado con la mente y cómo es que estos mecanismos que muchas veces se articulan dentro de cada una y de cada uno van creando también realidades subyacentes, ¿no? Ser consciente de mis pensamientos, ser consciente de lo que estoy generando a nivel mental me puede ayudar muchísimo con los otros principios herméticos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos tenemos una razón por la cual una parte tan importante de nuestra existencia va a ser el cerebro, la mente, ¿no? Donde se desarrolla la mente. Y justamente es porque allí es donde se fabrican las realidades a través de los sueños, a través de las visualizaciones, a través de las percepciones que vamos teniendo de nuestro encuentro con nuestra alma, pero también de nuestro encuentro con los otros mundos y, bueno, la mayoría, ¿verdad?, con el mundo, pues, de la materia, ¿no? Entonces, el principio de todo es mente. El mentalismo, yo creo que está ahí justamente por eso, en primer lugar, ¿no? Para recordarnos que ese universo mental es algo que también tenemos que mantener en constante observación, ¿sí? ¿A dónde me están llevando mis ideas? ¿A dónde me están llevando mis pensamientos? Y bueno, o sea, realmente, como decía, yo coincido con Hester en el tema de cómo a través de mi mente yo puedo transmutar, yo puedo transformar realidades, pero también puedo transformar mi persona. Muchos de los terapeutas utilizamos el tema de la reprogramación neurolingüística y obviamente pues tiene que ver con la transformación de los pensamientos, ¿no? Y yo creo que cuando olvidamos que la mente está hecha para un ser vivo que busca comprender, entender y generar a través de esa comprensión y de ese entendimiento nuevas formas de existencia, caemos también en un caos, ¿no? Y nos generamos otro tipo de situaciones y otro tipo de vibraciones, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel emocional. Y esto va a repercutir, obviamente, pues en nuestra alma. Voy contigo. Ok, muchísimas gracias, Nubia. Fíjense que se nos volvió a caer Cristian. Ya tocaba que Cristian diera su aportación. Y bueno, yo dejo la mía bien cortita para que podamos alcanzar a ver los 7 principios. Obviamente desde vivir una vida mágica, ya ven que yo soy muy de práctica y muy poco de libro. Cuando me encontré con los 7 principios me parecieron fascinantes y concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras. Cuando vives una vida mágica, obviamente todo comienza con el pensamiento. ¿Qué te dices a ti mismo o a ti misma? ¿Qué estás pensando y qué estás creando? Por medio de tus pensamientos. Mi querido Cristian Ortiz me enseñó una frase que siempre me ha gustado y que no la dejo: lo que crees, lo creas. Ahí creo que se encierra de manera muy práctica lo que es el principio del mentalismo. Damos la bienvenida a Tidnis Torres, Aurora Kerkus, Círculo de Isis, todos los guests, Hunter Dow, Lorena Díaz, Mabel Luna.
Mercurio directo, Morrigan Wicca, Nubia Lazo, Robert Spellman y The Aquarian Path. Vámonos rápidamente con el segundo principio. Principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos la ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Ya saben en qué orden ir dando sus colaboraciones. Adelante, chicas. Voy yo sin problema, ahí cubriendo un poquito mientras llegan a Carolina y Cristian para dar su aporte. Este segundo principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, es también como es adentro es afuera, ¿no? Y de hecho en hermetismo y en la tradición esotérica occidental es uno de los principios, digamos que, y de hecho en alquimia es uno de los principios que aparece como reflejado en todas partes, ¿no? A pesar de que el primer principio es como la base, ¿no? La base que sustenta todo ese pensamiento, toda esa filosofía y toda ese universo, este segundo principio nos indica que precisamente estas leyes, para poder cambiar transformar, transmutar cualquier cosa en nosotros mismos o en nuestra realidad o en este plano, en cualquiera de los planos. En hermetismo hay 3 planos: el plano material sería el plano del cuerpo físico, el plano astral sería el plano del alma y el plano mental, que sería el plano de la mente, pero en hermetismo mente es equiparado a espíritu. Ojo, porque fijaos que ahí vemos pues una correlación cuanto menos curiosa, ¿no? Porque otras tradiciones hablan de cuerpo, mente y espíritu, cuando en hermetismo se habla de cuerpo, alma y mente, y el mente es equivalente a espíritu. Entonces, esta ley, este principio de correspondencia, esta ley universal, nos está indicando que para cualquier cambio que deseemos realizar en nuestra vida, en cualquiera de sus planos, en cualquiera de sus aspectos, tenemos que conocer las leyes y tenemos que respetarlas, y debemos saber cómo se gestionan para poder actuar en ese plano mental, obviamente, porque todo es mente. Debemos saber cómo aplicar esos principios en los planos mentales para que eso se traslade al resto de planos, para que como una fuente que vierte agua, ¿no?, pues rebose y se vierta sobre el plano astral y sobre el plano material. Por eso me parece, todas las leyes son obviamente importantísimas, pero esta no es una de las principales y que vemos reflejadas en muchos libros, en muchos grimorios, en muchas anotaciones de diferentes tradiciones, porque realmente es lo que nos da la clave para entender cómo aplicar los principios correctamente. Muchísimas gracias, Hester. Caro, cuando estés lista, ya estamos con el segundo principio de correspondencia. Adelante. Sí, ya volví, no sé qué pasó, acá los espíritus se me están tomando la computadora, el teléfono, todo, lunes lunáticos. Pero sí, las correspondencias para mí es un principio donde tenemos que realmente, en cierta forma se combina con el siguiente, que es la vibración, pero cuando empezamos a crear nuestras situaciones tenemos que traer todas las correspondencias necesarias. Y sí, estoy de acuerdo con lo que Hester estaba diciendo recién, que muchas de las tradiciones han tomado este principio y lo han incorporado, porque es un gran trabajo el que se hace justamente con el tema de las correspondencias, de poder alinearnos con la luna, de poder alinearnos con las energías que tenemos en cada momento, y alinear todo desde el punto físico para poder manifestar
a nivel físico también, pero viene desde adentro y de poder tener una correspondencia con nuestro mundo exterior, que es una liberación de lo que es nuestro mundo mental. Muchísimas gracias, Caro. Hester, adelante, por favor. Quise decir Nubia, perdón. No hay problema, yo comprendí perfectamente. Sí, como mencionaba en el chat, este es uno de los principios favoritos para mí. Yo creo que, tal como decía Hester, guarda una importancia para poder comprender también los otros principios. Coincido también con lo que mencionaba Caro, y para no extenderme mucho, yo creo que con este principio, tenemos que generarnos, quitarnos ese velo, esa venda que a veces tenemos, y darnos cuenta cómo las pequeñas manifestaciones de la vida también nos van a estar indicando lo que hay adentro de cada una y de cada uno, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, observar en la naturaleza cómo las actitudes de las plantas, de los animales, son muy similares a los seres humanos. Entonces, lo cual me llega a pensar que así como existe esa simbiosis entre los diferentes seres que habitan este planeta, lo mismo ha de existir con otros planetas, con otros universos paralelos, y pues obviamente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pues somos el reflejo al final de la deidad. Y yo me quedaría con eso. Muchísimas gracias, Nubia. Obviamente, de manera práctica, este es uno de los principios que más vemos, creo que es el más entendible en el mundo de la brujería, de la magia, ya sea alta magia o baja magia, que es simplemente magia ceremonial o magia más de intención y terrenal. Y obviamente está la correspondencia, el principio de correspondencia, que lo vemos en todos los actos mágicos, en todos los hechizos y en todas las ceremonias donde tenemos representado con ciertos símbolos o con ciertos colores, números, etcétera, lo que queremos manifestar, y que desde una manera muy empírica y muy natural, estamos naturalmente llevando a cabo o transmitiendo lo que es el principio de correspondencia. Cristian Ortiz, ya te escuchamos que has vuelto. Si puedes colaborarnos con principio de correspondencia, adelante. Bueno, yo creo que es un principio básico, y más que todo en las tradiciones mágicas, que está pues como muy trabajado en la mayoría de las tradiciones. Podríamos hablar, por ejemplo, desde los aspectos parasimpáticos en magia, en cualquier tradición, desde ahora sí que desde las tradiciones más primitivas o chamánicas, en donde las correspondencias tienen pues un sentido ritualístico, claro, pero también parasimpático. Así, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo en lo pequeño lo grande, o en lo grande lo pequeño, una persona que quiere ritualizar o que quiere trabajar con magia, generalmente utilizamos fetiches, rituales o aspectos simbólicos que representan, ¿sí?, situaciones en el macrocosmos. Entonces, cuando se hace un ordenamiento a conciencia en el acto ritualístico, pues estamos impactando desde el abajo, el arriba, pero entendiendo que en toda hay esta divina trama o interconexión. Para los hermetistas esto era algo como sustancial o muy importante, porque a través del primer principio, que es el mental, utilizamos la mente en la correspondencia parasimpática. Nosotros no podemos impactar lo grande si primero no entendemos lo pequeño, y cada acto que nosotros realizamos tiene una correspondencia, ¿sí?, en lo grande. De ahí que, por ejemplo, después del principio de la correspondencia viene el principio de la vibración. Si nosotros corresponsalmente estamos vibrando, ¿sí?, en un trabajo mágico ritualístico, vamos a impactar ahí. Veo, por ejemplo, un ejemplo, sí, en la correspondencia ritualística, que la gente lo tiene a veces como un poco satanizado, pero es la magia de fetiches, o que la gente a nivel muy comercial la asocia con el vudú, ¿no? Y entonces se utiliza un muñequito o una muñequita en donde queremos trabajar, vamos a decir, una sanación para como una persona.
Entonces nosotros en este acto, sí, consciente de mentalismo y correspondencia, integramos en este fetiche una serie de símbolos y de vibraciones específicas, ¿sí? Podemos impactar en el cuerpo físico, psíquico, etérico de otra persona o de nosotros mismos. En el universo todo está interconectado, nada está separado. Y nosotros es como estar moviendo un pequeño hilo de la gran trama sagrada o de la gran telaraña, donde está la gran mujer araña. Y entonces, en el momento que hacemos este movimiento va a tener una correspondencia en los aspectos más altos, pero también en los más bajos. Como es arriba, es abajo, lo decimos muy simplemente. Pero es algo que en magia sí tenemos que cuidar mucho, porque creemos que nada más nuestro acto mágico se encierra en el espacio ritual, ¿sí? Y realmente nuestro cotidiano, ¿sí? Nuestro quehacer cotidiano, cuando estás realmente en el principio del mentalismo, bien claro, va a siempre estar provocando correspondencias. En la psiquiatría y psicología moderna, el principio de la correspondencia está muy aunado a las teorías de la sincronicidad y la causalidad que el maestro Carl Jung, ¿sí?, trabajó en varias de sus obras. Y entonces encontramos, por ejemplo, un episodio, sí, que él platica en una de sus obras, y se llama el escarabajo dorado. Entonces una clienta, una paciente, ya estaba muy harta de sus sesiones, de su terapia, se sentía como a un borde como de no avance, ¿sí? Y describía a Jung un sueño que había tenido acerca de un escarabajo dorado que se le había presentado en un sueño, y entonces Jung pues trató de interpretarlo y están interpretando, y de pronto se escuchó un sonidito, ¿no?, en la ventana, y cuando se acercó a abrir la ventana entró un hermoso escarabajo y se le posó a la cliente que estaba en el diván. Entonces las implicaciones del mundo psíquico espiritual, ¿sí?, que estaba describiendo a través de su sueño, su realidad onírica a la paciente, tuvo una correspondencia fáctica o material, ¿sí?, a través de la aparición mágica, entre comillas, de este escarabajo, que finalmente en Egipto el escarabajo tiene este símbolo de renacimiento y de poder. Entonces la correspondencia la estamos habitando nosotros, nos guste o no, todo el tiempo, pero el trabajo de la maga, el mago, la bruja, ¿sí?, el chamán, es tener claro cómo quiere utilizar las correspondencias para danzar con estas leyes naturales, buscando precisamente los procesos de evolución y también cuando se necesita la destrucción creativa. Ok. Muchísimas gracias, Cristian. Vámonos con el siguiente principio. Dice, principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Adelante, Caro. Bueno, este es uno de los principios de los que estaba hablando antes también, donde depende de las vibraciones de la persona, cómo se manifiesta uno, y realmente creo que uno atrae lo que está vibrando. O sea, que si uno está vibrando en un plano un poco más negativo, atrae a su vida las cosas que realmente van a vibrar al mismo nivel. Porque es muy difícil poder atraer cosas que están en un distinto plano si no podemos trabajar nosotros en nosotros mismos para poder subir esa vibración. Por eso cuando uno ve lo negativo atrae lo negativo, lo positivo atrae lo positivo, están utilizando este plano. Y creo que la película, como estaba hablando Cristian al principio, la película del secreto, trabaja mucho con el tema de la ley de la vibración, de cómo podemos atraer a nuestra vida ese tipo de cosas que queremos manifestar, pero que no las tenemos en este momento, y queremos subir nuestras vibraciones para poder atraerlas a nuestra vida.
Muchísimas gracias, Caro. Hester, adelante. Bueno, para mí este principio me recuerda, me hace pensar siempre en el estado de conciencia del amor con mayúscula, ¿no? Ese amor con mayúscula que es esa unidad, esa cuarta y quinta dimensión, ese plano mental o espiritual y esos planos invisibles. Y en esos planos invisibles el amor con mayúscula, es decir, el amor más que una simple emoción, ¿no? O el amor de pareja o el amor paternofilial o lo que sea, sino un amor más grande como un sentimiento y un estado de conciencia, pues es puro movimiento. Y es una de las características de ese estado de conciencia, que es puro movimiento y por tanto es pura vibración. Estoy muy de acuerdo con lo que nos comentaba ahora mismo Carol, que atraemos, decimos o creemos, muchas veces nos dicen atraemos lo que pensamos, ¿no? Sin embargo, en realidad atraemos lo que somos. Es la razón por la que esa vibración de la que hablaba Caro es tan importante, ¿no? Tener en cuenta que en función de cómo vibramos estamos poniendo en marcha espirales de energía que van a tener unos efectos. Es decir, ya vemos como también Cristian lo ha comentado en su último aporte, cómo las leyes y los principios casi es imposible hablar de uno sin mencionar un poco alguno de los otros, ¿no? Sin mencionar la correspondencia, sin mencionar el mentalismo. Es decir, cada vez que vamos avanzando en esa lista de principios, vamos incorporando, es como un suma y sigue. Y yo siento que con el principio de vibración pasa eso. Estamos sumando el mentalismo y sumamos el de correspondencia y llegamos a la vibración en la que somos conscientes, o deberíamos ser conscientes, tomar conciencia de que efectivamente pues esa vibración, ese movimiento que es el amor con mayúscula, pues genera esas sincronías, pone en marcha espirales de energía, espirales de movimiento que van a tener unas consecuencias, pero eso ya lo veremos luego con los siguientes principios. Muchas gracias, Esther. Adelante, Nubia. Bueno, yo quiero compartir sobre este principio que lo podemos encontrar también en una de las famosas frases de Osho. Caminar es zen, sentarse es zen. Hablando o en el silencio, en movimiento o en móvil, lo esencial se encuentra en el sosiego. Y entendiendo este principio, una de las cosas que a mí me encanta muchísimo decirle a la gente cuando estoy facilitando procesos, sobre todo con gente que no tiene acceso a este tipo de conocimiento, a este tipo de información, sino que están acostumbradas y acostumbrados a que nada más se les dé ya masticado algunos conocimientos, ¿no? Yo siempre les digo, para ustedes la pared ¿tiene o no tiene movimiento? ¿Está inerte o se está moviendo? Y yo creo que es uno de los principios o uno de los enunciados que en realidad hace manifestación, como ya bien lo decían las compañeras y los compañeros, a cómo vibra nuestro ser, y a partir de cómo vibra nuestro ser, también así nos vamos moviendo por el mundo, ¿no? Yo lo asocio siempre con cómo está la situación allá afuera de mi casa. Yo no veo noticias, yo no escucho la radio, yo no escucho la televisión, es decir, los medios convencionales, informativos, noticiosos, yo no los escucho, pero no necesito de ellos para entender y comprender cómo está vibrando el mundo. Te puedes dar cuenta desde el que va pitando, ¿no? Desde el que quiere atropellar a una persona que justamente en ese momento va pasando sobre la línea blanca de la calle, ¿no? Y no la respeta porque se pasa por encima de las leyes de tránsito, desde las vecinas y los vecinos que no respetan las paredes de su casa y te ponen la música a todo volumen. Entonces,
hay cosas que te van dando indicadores, que te van señalando cómo estamos vibrando, ¿sí? Y pues obvio que eso va a tener que ver muchísimo con el principio de correspondencia, porque te tiene que hacer primero ir hacia adentro y darte cuenta cómo está tu nivel de vibración a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de incluso de lo que está manifestando tu cuerpo. Me estoy golpeando recurrentemente, me corté mientras partía la cebolla, me quemé mientras encendía la cocina, o sea, tienes muchas cosas que explorar dentro de ti por lo que se está manifestando fuera de ti. Voy contigo. Adelante, querido Cristian, con tu aportación. Gracias, Lau. Bueno, este principio, el principio de la vibración, bien como lo dijeron las compañeras, no lo podemos entender si no vemos como esta secuencia de conexión entre todos los principios. Nosotros siempre estamos vibrando tanto a nivel metafórico, vamos a decirlo, como a nivel de hecho. El universo está vibrando, las moléculas están vibrando, la materia está vibrando, el universo está moviéndose y vibrando. Y estas intuiciones ya lo tenían desde los albores de la humanidad. Así, por ejemplo, en tradiciones chamánicas se dice que todo está danzando en el universo, ¿sí? Y que danza precisamente al ritmo del corazón de la Gran Madre, generalmente simbolizada en tambores femeninos. Esto también está conectado, el principio de la vibración, o está muy, ¿cómo se diría? Está muy presente en la ciencia moderna. Por ejemplo, la física cuántica ya nos habla bastante después de que entendimos la teoría, la teoría de las cuerdas y todo este tipo de esquemas explicativos científicos que tratan de decir que todo está en perpetuo movimiento. El tema del perpetuo movimiento y de la vibración, a nosotros nos compete entenderlo porque la vibración tiene densidad, ¿sí? Y tiene sutileza. Entonces, una vibración entre más densa es, se acerca más a la materia o a la precipitación, a la materialización. Entre más sutil es, ¿sí? Se acerca más a lo que se nos ha enseñado o lo que conceptuamos como divinidad. Divinidad es Dios, diosa, Padre, Madre. Porque la vibración más sutil es la fuente, ¿sí? Que se va a expander, ¿sí? Y genera todo lo que conocemos. Entonces, un pedazo de madera es tan válido, ¿sí? Como una brizna de hierba, como una montaña, porque son manifestaciones de la vibración del uno o la vibración primaria en una manifestación, en una vibración específica. Lo que decía Nube a mí me parece bien interesante porque tendríamos que checar también en esto de la magia cotidiana cómo de pronto nosotros estamos vibrando. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta cómo estamos vibrando a nivel de conciencia? Si estamos muy densos o si estamos en planos sutiles o muy conscientes. Pues según lo que nos pasa. Si lo que nos está pasando es una manifestación de nuestra vibración. Si una persona está continuamente en estado de queja, de ingratitud, que son vibraciones densas, pues va a provocarse, nos guste o no entenderlo así, porque nos gusta echarle la culpa que si es castigo divino, que si me echaron un mal por acá o para allá. No, son manifestaciones de tu estado de conciencia. Entonces, si la vibración es densa, lo natural es que empieces a tener experiencias de densidad. ¿Cuáles son las experiencias de densidad en nuestro plano material y psíquico? Pues generalmente todas estas experiencias que tienen que ver con el dolor. Mientras que las experiencias asociadas al amor, ¿sí?, a la ternura, a la plenitud, se han descrito como experiencias de alta conciencia o sutiles. Entonces, la vibración, ¿sí?, siempre está presente, te des cuenta o no. Lo que te conviene o lo que nos conviene a todos es saber más o menos, hacernos responsables de cómo estamos vibrando para desde esa responsabilidad generar nuestra realidad. Al final del día, todos y todas estamos vibrando y danzando en este cuerpo cósmico que es la Gran Madre. Ella no premia ni castiga. Somos libres para elegir desde qué banda vibracional queremos transitar nuestra evolución. Y eso creo que nos da una gran responsabilidad, pero también una gran honra y poder, pues para
para aprovechar este regalo de evolución. Muchísimas gracias, Chris. Bueno, yo desde mi trinchera, ya saben, la practicidad en cuanto a la magia, soy muy de magia, de baja magia, de magia terrenal, magia de la tierra. Y algo que me ha fascinado siempre con el principio de la vibración es el cómo vamos, como decía, creo que fue Nubia quien lo dijo, vamos saltando de una espiral a otra, y vamos por ahí dejando espacios vacíos. Hay gente que se nos va desprendiendo y hay gente que se nos va acercando. Y creo que ahí está desde la practicidad muy clara la vibración, ¿verdad? Lo que estamos ofreciendo es lo que estamos recibiendo y viceversa. Y obviamente dentro de la magia, dentro de la cotidianidad de la magia, ahí queda bastante bien explicado, desde mi punto de vista, obviamente. Acabando el siguiente principio, vamos a dar espacio para preguntas. Si alguien quiere mandar una o dos preguntas, vamos a hacer nada más. Váyanlas mandando por privado, por favor. Vámonos con lo que sigue, principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. Adelante, Carolina, por favor, con tu aportación. Bueno, este es un principio con el que tengo un poco de problemas en este momento. Cuando empecé mi trayectoria como bruja, como sacerdotisa, realmente veía este principio y lo veía como una polaridad donde teníamos los opuestos, ¿no? Pero habiendo vivido varios años en Estados Unidos y estando en comunidades donde se ve que hay más que opuestos, creo que tenemos que ver un poco, como dicen, está el blanco, está el negro, pero también está el gris en el medio. Y creo que esto también va con el tema de, como decía Hester, a veces nos adelantamos a los principios, pero con el principio de género. Pero este es como un principio en el cual se me viene lo femenino, lo masculino y qué está en el medio. Y creo que quizás porque he tenido que experimentar mucho en estos últimos 2 o 3 años con la comunidad de los de transgénero, he tenido que ver como que no se puede ver una polaridad de blanco y negro, de sombra y luz, que hay siempre algo en el medio y que hay siempre algo más, y no sé si puedo estar totalmente de acuerdo con este principio. Creo que el principio es básico, pero que hemos evolucionado a un nivel donde ya este principio no está del todo ejecutado en el mundo en el que vivimos hoy. Y si lo vemos a distintos niveles, podemos ver que no siempre hay una sombra y hay una luz. Hay más en el medio y no nos podemos quedar solamente con la polaridad de bueno o malo. Y eso es un poco mi forma de pensar con lo que he experimentado en estos últimos años. Perfecto, me encanta que empecemos a crear diferencias en cuanto a los conceptos. Y como Nubia Lazo ya está saltando ahí en el chat, me voy a saltar un poquito el orden porque, como ya lo dijo Carolina, no todo es de un extremo a otro. Nubia, te voy a dar el micrófono antes que Hester. Hester, no te vayas a enojar, por favor. Nubia, adelante. Gracias. Sí, yo también coincido con Carolina, porque también trabajo con la comunidad LGTBI y creo que es parte de un aspecto transitorio también, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en la ciclicidad femenina. No todo el tiempo estamos lumínicas, creativas, y no todo el tiempo estamos en reposo o en permanencia, ¿no? Sino que hay una parte como más equilibrada, más bondadosa, donde te permites también dentro de esa matiz ir haciendo acomodos de tu vida, viéndolo desde el tema de la ciclicidad femenina, ¿no? Pero yo coincido en que a veces hay mucha riqueza en los matices,
¿Mm? Hay mucha bondad en la parte media del sándwich, ¿no? Donde está el queso, los vegetales y no precisamente en las capas, ¿no? Pero yo creo que este principio existe para que podamos justamente comprender ese proceso evolutivo y para que haya un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Y que esos extremos tienen que tener un punto de encuentro también, un espacio de diálogo donde surja algo nuevo, algo diferente. Entonces, para mí, este es uno de los principios más retadores que hay, y me quedo con eso. Perfecto. Ahora sí, Hester, adelante, por favor, con tu aportación. Bueno, me encanta porque empiezan las discrepancias, como tú decías, ¿no? Es curioso porque a mí este principio, para mí es como muy revelador y es uno de los principios que me parece que han sido pervertidos todos por patriarcado, ¿no? Uno tras otro. Se han intentado aniquilar para que el patriarcado sea posible. Y creo que es precisamente esa razón, es la razón por la que chirría tanto, os hace ruido eso de los polos y lo que este principio sostiene. Para mí esa polaridad, como os decía, es uno de los principios que ha sido pervertido con más fuerza y es la razón por la que todavía en nuestra realidad, en nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad actual en la que todavía, pues no nos engañemos, el patriarcado está muy presente, para bien o para mal, yo creo que para mal, y que estamos pasando a ese digamos que con las leyes herméticas volvemos al matriarcado. Es decir, en el momento en que contemplamos y respetamos las leyes herméticas, estos 7 principios, nos acercamos más a cómo vivían nuestros antiguos y cómo vivían en matriarcado, porque se está observando precisamente las leyes de ese uno, de esa fuente, de esa sagrada unidad o divinidad, ¿no? En la polaridad, yo creo que este principio, y es una de las cosas que les enseño a mis alumnos en el curso precisamente sobre el arquetipo de esa nueva era, el arquetipo desde donde debemos funcionar desde el estado de conciencia del amor, en la unidad, desde la unidad. La polaridad es una de las principales características. Y los polos no son cosas diferentes, son lo mismo. No hay más bondad en medio. Es decir, lo que ocurre es que no hay juicio de valor. Dentro del amor con mayúscula, como estado de conciencia, no hay juicio de valor. El juicio de valor es lo que hace la separación, es lo que dice que esto es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro, esto es femenino y esto es masculino. Dentro de esa polaridad, esos juicios de valores quedan dinamitados, se quedan abolidos y por tanto solo hay una X dentro de una línea que tiene un principio y un fin. Pero ¿qué es el principio y es el fin? Es decir, tanto monta tanto. Ya decía el anterior, uno de los principios anteriores, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, yo creo que precisamente este principio, el de la polaridad, es el que nos da paso, es el que si lo sorteamos nos da paso a realmente convertirnos no solo en magos de nuestra vida, en magos y en magos en la práctica, ¿no? En nuestras diferentes tradiciones, en magos, brujos, chamanes, sacerdotisas, sacerdotes, me es igual el nombre que le pongamos y la tradición a la que pertenezcamos, sino que yo creo que este principio es el que nos permite, si lo transitamos, si lo entendemos, si llegamos a profundizar en él, nos permite convertirnos en dioses y diosas. Porque Dios, diosa, el uno, la unidad, no juzga. Y creo que eso es crucial. Yo creo que por esa es la razón que está justo entre medio. Hemos pasado por 3, y este es como el puente que nos va a llevar a los 3 siguientes. Y aquí lo dejo.
Se emociona Hester, hasta la escuchamos pegar en la mesa. Fantástico. Fantástico. Cristian, adelante, por favor. Sí, sin duda, muy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Es un principio que en el actual, ¿sí? En el ahora, pues tiene mucha carga política de pronto, ¿no? Dirás, bueno, ¿cómo se podría politizar, sí? Un aspecto filosófico, mágico, pues sí se puede politizar, porque todo acto es un acto de política. Actualmente, por ejemplo, en muchas tradiciones de orden neopagano se habla mucho de la dualidad también en los ritos, y entonces se habla del dios y de la diosa y el dios, y si nada más pones al dios estás mal, y si nada más pones a las diosas estás mal. Si se hace trabajo lunar, se tiene que hacer el trabajo también de carga solar y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, creo que esto encarna más bien un principio. Tenemos que hablar primero del principio hermético. El principio hermético simplemente nos dice que todo está, sí, transitando en los opuestos. ¿Y qué es eso opuestos? Bueno, lo que nosotros en nuestra mente dicotómica, es decir, que divide todo en dos, porque eso es lo que hace nuestra mente. Siempre hay división. ¿Por qué se necesita la división? Porque pues a nivel de cognición necesitamos la otredad para definir al uno. No puedo saber qué es caliente si no entiendo qué es frío. No puedo entender qué es el calor si no sé qué es si no sé qué es el frío. No puedo entender lo que es arriba si no entiendo la. Es decir, somos seres referenciales. Entonces, desde esa referencia, esta ley, ¿sí?, de la polaridad es aplicada en todo, pero bien lo dijeron, no somos ni rojo, ni rosas, ni azules, ni dios, ni diosa. Por ejemplo, en mi tradición, que es la tradición de la diosa, prácticamente no se nombra a la divinidad masculina, porque entendemos que en el principio de la polaridad, ella es partenogenética y de ella parte todo eso que en el actual llamamos femenino y masculino, porque lo femenino y lo masculino son construcciones biosociales, ¿sí?, que tienen muchas diferencias a nivel antropológico dependiendo de la época y del lugar en donde estemos. Pero lo que sí sabemos es que más allá de las percepciones, ¿sí?, o las construcciones sociales de género, la polaridad existe porque toda vida se expande a través del uno que se hace dos, y de esos dos se genera la vida. A nivel evolutivo hablaríamos, por ejemplo, de la reproducción partenogenética, que nos explica cómo antes de que hubieran sexos, o sea, machos, hembras y demás, ¿sí?, el sí mismo se autoexpresaba y se duplicaba, por así decir, se clonaba. Pero en el hermetismo se refiere principalmente en que en estas cargas que nosotros llamaríamos positivas, negativas, con ellas generamos la electricidad, la vida y todo lo que viaja a través de la vida y la muerte. Entonces, ahí entendemos, por ejemplo, en mi tradición, que en el principio de polaridad, diosa es, ¿sí?, en el todo. Y cuando es en el todo, o el espíritu, llámale como le quieras llamar, cada quien tiene sus códigos, porque también hay que hablar de esto. Cada quien tiene los dioses que se cree merecer. Entonces, en nuestra tradición, de pronto no es muy importante este rollo de ser bueno o de ser mal. Ay, es que esto es bueno, entonces, como es bueno es aceptado, y esto es malo, entonces lo sacamos. No, es que las cosas no son así de simples. La dualidad, sí, está ahí más bien describiendo una serie de penduleos en donde el principio se mueve en este gran medio, como decía Nube, sí, en donde las diferentes densidades, vibraciones se acercan a lo que alguien puede percibir como oscuro o alguien puede percibir como lumínico. Ya la noche se queda sola, sí, sin el sol, y ya el sol llora por la noche. Necesitamos, sí, la expansión todavía dual en nuestra dimensión, porque a través de esa dualidad fricción se genera el desfogue energético, sí, que genera precisamente la vida. Y puede ser desde algo burdo y reproductivo, como en muchas tradiciones wiccans principalmente dicen, no, es que tiene que ser el dios y la diosa. Bueno, discúlpenme, también hay aspectos homoteóticos dentro de las tradiciones neopaganas, donde la diosa es lésbica, ¿sí?, o donde Dios tiene connotaciones homosexuales, porque la manifestación de la divinidad es la manifestación del humano.
Entonces la polaridad aquí, en nuestros tiempos, que somos unos degenerados, en el buen sentido de la palabra, es decir, vamos allá de los géneros, más allá de los géneros preconcebidos, simplemente se refiere a los principios de fricción vital, en donde la carga que llamamos negativa o positiva, día, noche, luna, sol, ¿sí?, son parte de la existencia y todo está bien. ¿Qué hace la muerte sin la vida? ¿Y qué hace la vida sin la muerte? Absolutamente nada. Entramos en un estado de la no existencia. Para existir tenemos que transitar entre los mundos, entre la luz y entre la oscuridad. Entonces, yo veo la polaridad como un tema que sí nos pueden mover como ideaciones políticas de género, sexuales y también éticas y morales, porque lo traspolamos a nuestros discursos occidentales modernos, en donde la polaridad ya no es clara. El heteropatriarcado no nos puede definir en estos son azulitos y estas son rositas, estos son buenos y estos son malos. Cuando el principio de la polaridad es mal entendido, tanto a nivel energético como a nivel de discurso o discursivo, nos podemos transformar en las peores personas. Podemos ser los peores. ¿Por qué? Porque yo soy el bueno y tú eres el malo. ¿Qué hicieron algunos países para conquistar? ¿Cómo se destruyeron las culturas matrifocales? Satanizándolas, demonizándolas, porque el principio dicotómico o polar diría el hombre bueno, santo, solar, que viene con un Dios bajado del cielo, contra las mujeres, sí, paganas, malas, hechiceras, que le rezan, sí, o le cantan a la luna. Entonces, para habitar el principio de polaridad en conciencia, tenemos que entender que la polaridad en sí misma está manifestada en todo. A nivel científico lo reduciría a esto: es la carga para generar, ¿sí?, cualquier tipo de emanación energética. Pero tiene implicaciones, como repetí, que van más allá de lo ideológico mágico, también a esta ideología, postura política, sexual, que está muy vigente. A mí continuamente me dicen, bueno, ¿y por qué en tus rituales no viene ningún dios y no haces ningún tipo de trabajo de Dios? Bueno, pues porque durante muchos milenios hemos estado descompensados de la figura mater de diosa, y en diosa caben todos los frutos, machos o hembras. Entonces, en ella, en su principio partenogenético, ¿sí?, cabe toda la existencia. Ella es el uno que se manifiesta en la gran diversidad, polaridad. Wow. Bueno, pues de este principio yo no voy a comentar. ¿Qué dijeron? No, estoy totalmente de acuerdo. No me quiero ir sin darles un comentario que dejó Mabel Luna. Dice, una de las grandes falacias del New Age es pretender que el estado permanente es el de la luz, ser siempre luz y enviar luz y estar siempre ahí en la luz, etcétera. Dice ella, considero que eso es una tendencia antinatural, casi bizarra, y es una falacia limitante, restrictiva e irreal. Enferma. En cuanto a mi visión del concepto, cuando yo estoy facilitando, tengo la bendición y la suerte de estar últimamente facilitando mucho espacio ritual o mágico para la comunidad LGBTQ, y siempre hablamos, como lo tratamos de explicar, es gracias a una frase que leí en el libro de Christopher Penczak: los conceptos son importantes, las etiquetas no. El concepto padre, madre, todos, queramos o no, biológicamente venimos de esa dualidad y de esa polaridad. Falta ver cómo te vas a mover tú en el mundo, o hasta qué extremo te vas a querer aventar, ¿verdad? Porque entre más cerca de una polaridad estés, más fácil es que pierdas tu centro, hablando mágicamente. Entonces hay que tener cierto cuidado con esas polaridades y verlo desde un lugar muy, más bien como metafórico, diría yo. Pero bueno, ahí lo dejo porque qué bárbaros, ya lo dijeron todos ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que está ya en el chat, a Tinis Torres, Cristian Ortiz, Círculo de Isis, todos los guests, Hunter Dowd, Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Nubia Lazo, Robert Spellman, Salgi, ya llegó Salgi, Tati Paredes de Aquarium Path y algunos guests más. Como no cayeron preguntas, vamos a poner una cancioncita rápidamente, así dándole tiempo a nuestros invitados que corran por ahí por un vasito de agua. Yo voy a hacer lo mismo.
Nos vamos a quedar con esto que se llama Hécate de Wendy Rule y regresamos exactamente en 4 minutos ya para ver los últimos 3 principios de polaridad. Volvemos en un instante. On the Hecate tree, shed to the wind till a skeleton claws the sky. I am alone in a forest of memories, dragging behind me the howl of the winter. You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over 5 years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight. Muchísimas gracias por mantenerse en la línea. Esto es Lunatic Mondays, lunes lunáticos. Mi nombre es Laura González. Estamos, como le decía ahorita a Hunter Dowell, estamos con el Dream Team. Está Hester Aira, está Nubia Lazo, está Carolina Amor, está Cristian Ortiz. Santi, te extrañamos, pero te deseamos una pronta recuperación. Sabemos que vas a estar muy pronto de vuelta aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. ¿Qué viene en junio para Lunes Lunáticos? Para aquellos que hablan español, el 20 de junio regresa Hester Aira. Nos va a estar hablando de mediumnidad y sistemas oraculares. El 4 de julio vamos a estar festejando la independencia de Estados Unidos con lectura de tarot. Va a estar Darío Palma y Carolina Amor haciendo lecturas en vivo. El 18 de julio viene Steve Wilkes, nos va a estar hablando de Reiki. Para aquellos que hablan inglés, el 13 de junio regresa Carolina Amor con Aaron Marsh. Vamos a estar hablando de los principios herméticos ahora en inglés, obviamente. El 27 de junio viene Mimi Rogers, un acto musical internacional fantástico, no se lo pierdan. El 11 de julio regresa con nosotros mi queridísima Rosemary Nustelik y ella va a estar haciendo lecturas de tarot, lecturas mediúmnicas, tal vez con runas, no sabemos qué sorpresa nos va a traer, obviamente, mi querida Rosemary Nustelik. Y el julio 25 vamos a estar nuevamente con Steve Wilkes, ahora en inglés, hablando acerca de Reiki. Así está la cosa. Muchísimas gracias a Tidnis Torres, Cristian Ortiz, Círculo de Isis, todos los guests, Hunter Dowell, Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Nubia Lazo, Robert Spellman, Salji, Tati Paredes y de Aquarium Path por seguir en la línea. Gracias, Robert Spellman, por habernos dado esta idea maquiavélica de hacer un programa en conjunto con tanta gente. Nos queda media hora, chicos y chicas, nos queda media hora para ir terminando con los siguientes 3 principios. Así es que vámonos con lo que sigue. El principio del ritmo nos dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Vamos a cambiar el orden. Ahora el caballero primero, Cristian Ortiz, adelante, por favor. Un principio súper bonito para mí porque como parte de nuestras tradiciones y como hijo de la diosa, lo primero es empezar a reconocernos como parte de las leyes naturales y de la danza de las estaciones, y entender por qué los Sabbat y los Esbat son importantes para nosotros. Muchas tradiciones espirituales se han ido desconectando, sí, también evidentemente no nada más es tradiciones espirituales, sino tradiciones tecnológicas se han ido desconectando del principio del ritmo. De hecho, en la tradición de la diosa somos profundamente rítmicos a través de las lunaciones. Las mujeres, y lo sabrán mucho mejor mis hermanas, que son maestras en ese tema, en las carpas rojas, en sus ciclos lunares menstruales, hay más comprensión y una mística desde el cuerpo, ¿sí? O una mística corporificada de estos misterios tan profundos. La gente podríamos pensar, bueno, pues que son cosas básicas, tienen que ver pues con lo que siempre ha sido, y sí, bueno, sí lo es, pero estamos altamente desconectados.
por estas ideaciones patriarcales y capitalistas de los ritmos. Entonces queremos una manzana en tal fecha y no es cuando producen, y entonces nos desconectamos también de nuestra forma de comer estacionalmente, entonces terminamos enfermándonos. Eso es como en lo básico, ¿sí? Y tiene que ver con los sistemas de depredación y tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con una espiritualidad también basada en la permacultura, que es algo muy importante en las sendas neopaganas o tradiciones de la tierra, pero a nivel hermético, a nivel mágico, es de vital importancia que estos ritmos se conozcan tanto en la evolución de la conciencia humana, ¿sí?, llamándole esta conciencia espíritu que se dirige hacia vibraciones más altas, ¿sí?, si así lo quieren ver, porque tiene sus sendas de izquierda y derecha, de luz y de sombra, y en el trabajo mágico, pero de pronto estamos bien desenchufados de esto. Todo se está moviendo continuamente en ritmos, todo, absolutamente. Entonces hay gente que va evolucionando y dice, ay, es que sabes que siento que volví a recaer, me siento súper bajoneado. Y es que necesitas los ritmos del dolor también en tu vida. Necesitas los ritmos del amor también en tu vida. Uno no puede estar eternamente enamorado, ni puede estar eternamente en estado fallido. Siempre nos estamos moviendo en estos ritmos. En los principios mágicos, pues, es bien importante saber cuándo nos tenemos que mover, ¿sí?, si queremos hacer un trabajo ritualístico, mágico o de sanación. Y en esta rítmica pendular, o más bien cíclica circular, ¿sí?, el maestro hermético, la bruja, el chamán, la sacerdotisa, tenemos que aprender a danzar en estos ritmos, ¿sí?, y en estos cantos que son apropiados para hacer ciertos trabajos, porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué ciertos trabajos se hacen en estas lunaciones y por qué estos otros trabajos no? Entonces, tanto para el trabajo mágico como para la sustentabilidad, que esa es la máxima magia aquí, la sustentabilidad de los procesos vida, muerte, renacimiento, necesitamos entenderlo. Yo quiero compartirles, para concluir, un pequeño escrito que habla sobre la ciclicidad desde mi visión, y dice más o menos así: todo lo que existe es espiral, todo lo que está vivo es espiral, Dios es espiral, es lo que va del centro y llega hasta la periferia del universo y de nuevo vuelve a sí misma. Es como el corazón que se expande y se retrae, se abraza a sí mismo, como las mareas que se expanden, tocan la tierra, dejan sus nutrientes y se llevan todo lo necesario al mar. Es un ciclo donde nada se desperdicia, como la luna, como las estaciones, una espiral hermosa y eterna. Y eso es diosa. Fantástico. Una de mis frases favoritas. Gracias, Cristian. Mi querida Nubia, adelante con su aportación. Guay, me dejó casi que no respiro. Espérate que estoy respirando. Ok. Yo creo que voy a retomar una frase que ya anteriormente había dicho Cristian, y es el hecho de que todo es creación y todo es destrucción. Pero en este proceso de creación y de destrucción se mantiene un ritmo, ¿sí? No va a lo loco, no va desbocado, como decíamos que a veces puede suceder con el tema de la mente, sino que sigue un orden. Y aunque a veces ese orden escapa a nuestra comprensión, escapa a nuestro ideal mental, poco a poco eso va cayendo donde tiene que caer. Y cuando nos venimos a dar cuenta que todas las piezas del rompecabezas están ahí, es cuando entendemos cuál es el ritmo que han llevado las cosas. Y descubrimos la gran verdad, que al mismo tiempo es una media verdad y que al mismo tiempo no puede ser nada, ¿no? Yo creo que es uno de los principios más bonitos también que hay, porque nos enseña justamente con mayor claridad el otro principio, que era el del movimiento, el de la vibración, ¿no? Y de saber que todo lo inacabado termina acabado, y así se va siguiendo la línea, ¿no? Que toda vida tiene su muerte y que toda muerte regenera en una nueva vida, ¿no? Y que debemos de aprender de esos ciclismos de vida y de muerte y de resurrección, ¿no? O de transmutación o de transformación, para poder relajarnos un poco más en la vida,
¿sí? Acá, yo no sé si es donde vivirá la mayoría de los que estamos ahora escuchando el programa, pero acá en El Salvador hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, una de las dos cosas puede pasar. O nos morimos más pronto, o los años de padecimiento son menos de los que creíamos. Pero al final, todo va a estar en fluir desde la mente. Si queremos controlarlo desde la mente, vamos a seguir en esa ciclicidad de incomprensión y el camino va a ser mucho más pesado de lo que creíamos. Y pueda que esas vueltas de rueda que estamos dando sean para salir, pero como queremos controlarlo, nos sume más hasta el fondo. Me quedo con eso. Bellísimo, muchísimas gracias, Nubia. Hester, adelante, por favor, con tu aportación. Gracias, querida. Bueno, qué decir que no hayan dicho ya mis compañeros, ¿no? Porque este principio, cuando hemos empezado con el primer principio, he dicho, no es mi favorito, es el más importante, o quizás es la base, pero no es mi favorito. Mi favorito es este, es este. Y realmente tiene que ver con, justo Cristian habló de las mareas, ¿no? Y para mí este principio siempre me hace pensar en esa marea, ¿no? Que sube y baja, y que obviamente la marea, el agua, las aguas primordiales, el agua está asociado pues con la diosa, con lo sagrado femenino, con la magia, por supuesto, también, ¿no? Y es una de las, realmente el ritmo, la ley del ritmo, yo creo que es primordialmente el principio que ha sido, creo que fue el primero que fue pervertido para que patriarcado pudiera existir, para que pudiera darse, ¿no? Y fijaos que estamos pervirtiendo, si no aceptamos este principio, no lo tenemos en cuenta, no lo respetamos profundamente, estamos no respetando esa agua primordial, esa diosa, esa divinidad en nosotros, esa fuente que todo nos lo da. Yo creo que los misterios de vida, muerte y resurrección, ¿no? Esos grandes misterios femeninos, los misterios de Isis, otros misterios importantes que se daban en la antigüedad en distintas escuelas mistéricas e iniciáticas, tienen que ver con la aceptación de este principio, y radica en que no hay discontinuidad. Este principio nos dice, como bien nos comentaba Nubia, que no hay fin, es decir, es una continuidad. Para que haya primavera tiene que haber invierno, es así, y solo podemos aceptarlo. Para que salga el sol por la mañana tiene que haber noche, etcétera. Pero esa continuidad y aceptar la existencia de esa continuidad nos permite ahondar en los misterios, en los sagrados misterios, y obviamente los misterios de la diosa, ¿no? Los misterios de la antigüedad. Y para concluir y para resumir, aceptar este principio realmente es lo que nos va a permitir entrar de pleno en ese nuevo matriarcado, ¿no? O reconectar con el matriarcado que hubo y que está pidiendo a gritos volver a nuestra sociedad, ¿no? Volver a manifestarse en nuestros días. Muchísimas gracias, Esther. Caro, gracias por esperarnos tanto, te tocó esperar demasiado. Adelante, por favor, con tu aportación. Está bien, no es demasiado, y creo que una de las frases que viene con este principio para mí es: no empujes el río. Y creo que esta frase la he escuchado en inglés de Susana Budapest, justamente porque usualmente el ser humano tiene una tendencia a no ir con el ritmo de la corriente, y sino como nadar
en contra de la corriente. Entonces, en ese momento es cuando el ser humano se da cuenta que tiene un montón de bloqueos y imposibilidades, pero si él pudiera nadar con la corriente, ir con la corriente al río, podría ser mucho más exitoso. Efectivamente, muchísimas gracias, Caro. ¿Qué les puedo yo decir que no ya hayan dicho mis compañeros y compañeras? Lo único, una pequeña anécdota personal en cuanto a encontrar nuestro propio sentido del ritmo. Hay todavía mucho tabú acerca de los ritmos naturales del ser humano, y habemos personas que somos realmente nocturnas. Y creo que ahí fue mi mayor enseñanza en cuanto al ritmo, y aprender que no estoy contracorriente, pero que estoy en mi corriente. Soy un ser nocturno, y aceptar mi propio ritmo ha sido satisfactorio. Una pequeña anécdota que les quería compartir, porque creo que es bien maravilloso que estos principios aplican en todos los aspectos de la vida, porque la vida es mágica. Y porque si estás escuchándonos, obviamente te consideras un ser mágico y tu vida también es mágica. Así es que aceptar nuestros propios ritmos también es muy, muy importante. Y bueno, ahí los dejo con esa reflexión. Vámonos con lo que sigue. Principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Adelante, Cristian, nos quedan 27 minutos, chicos y chicas. Si se pudieran por ahí resumir un poquito más las aportaciones, se los agradezco. Adelante, Cristian, por favor. Pues bien, como tú lo dices, Lau, aquí no hay ni buena suerte, ni mala suerte, ni bendición, ni maldición. Todo tiene que ver con el principio de la causa y efecto. La causa y efecto, tanto a nivel científico como a nivel metafísico, ¿sí? y mágico, está presente en absolutamente todo. Básicamente se basa en que todas nuestras acciones pues van a tener, ¿sí?, manifestaciones de la misma naturaleza. A veces uno está como en el mundo quejándose, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho mal? Y está súper conectada, todas están interconectadas, se tiene que entender. En el Kybalión todo esto está conectado, pues con la vibración, con el mal manejo de la polaridad y con un montón de cosas. Entonces, la causa y efecto básicamente, ¿sí?, es la forma en la que tiene la naturaleza, gran espíritu manifestado en el todo, ¿sí?, de poner las cosas en su lugar. Hay gente que la percibe, o tradiciones que la perciben incluso a nivel trascendente, más allá de la muerte, con los conceptos kármicos y dármicos. Pero básicamente nosotros en lo cotidiano sagrado, porque nuestra vida eso es un cotidiano sagrado, en donde más allá de los rituales y del entendimiento de alguna u otra tradición, estamos expandiendo nuestra conciencia a través de leyes que sabemos que operan, o algunos tal vez no sabemos que operan, pero están ahí. Entonces lo que tenemos que ser muy cuidadosos es que todo lo que nosotros vamos a hacer va a retornar a nosotros. En las tradiciones neopaganas, wiccans o aledañas, se habla de la ley del triple retorno, ¿sí? Y en esta causalidad, ¿sí?, entendemos que todo lo que nosotros estamos emitiendo, ¿sí?, en la red de la conciencia va a retornar a nosotros. Entonces, quiero que veas o que veamos todos en un así como ejercicio súper sincero de cómo nos está yendo en la vida, cómo la estamos habitando y qué está retornando a nosotros. Entonces, ahí nuestra conciencia se autorregula, ¿sí?, para decirnos, por aquí no es el camino, te toca fluir por acá, pero como vas en contra de los caminos, ¿sí?, de la conciencia, pues tienes estos efectos o consecuencias que tú o yo podríamos percibir como negativas, pero no son negativas. Hasta el dolor tiene su sentido, hasta la enfermedad es maestra, y en toda acción que nosotros estamos emitiendo vendrá una reacción de la misma naturaleza. Así de simple. Muchas gracias, Cristian. Nubia, adelante, por favor.
Bueno, yo creo que este principio de causa y efecto es necesario también, como mencionábamos el anterior, para comprender las cosas de la vida, desde lo simple a lo complejo, para comprender la naturaleza de nuestra existencia, pero también para comprender hacia dónde tiene que ir nuestra alma. Cuando nos bloqueamos a no entender que lo que estamos haciendo va a tener consecuencias, sean positivas o sean negativas, sino que acá hay una expresión vulgar que no voy a mencionar, ¿verdad? Sino que nos vale, simple y sencillamente, es como que si eso que nos retorna con un peso para el que ni siquiera mentalmente estábamos preparadas y preparados para recibir, ¿verdad? Y no me voy a extender más para dar paso a las chicas. Adelante, Esther, muchas gracias, Nubia. Gracias, Nubia. Como decíamos con el principio del movimiento, con los principios que están interconectados, como también comentaba Cristian, este principio nos recuerda que efectivamente con cada pensamiento, con cada acción, con cada palabra, con cada silencio, activamos espirales de energía, ¿no? Y que efectivamente esas espirales de energía tienen una consecuencia. Dicen los que saben, ¿no?, que todo el mundo está obligado a conocer la ley, esta ley, y a respetarla. En magia se suele decir que, bueno, pues eso, la ley es la ley y que el no conocimiento de la ley no exime de la responsabilidad. Incluso en nuestros sistemas legales es así. Bueno, por lo menos, corregidme si me equivoco, ¿no?, pero en la mayoría de sistemas legales occidentales, pues existe esa misma ley, que el hecho de no conocer la ley no te exime de la responsabilidad de las consecuencias que tenga al no haberla contemplado, ¿no?, o el no conocerla. Te tienes que ocupar de conocerla, porque la ley existe y debe contemplarse y debe respetarse, como bien decía. Además, este principio de causa y efecto es importantísimo, no solo por esto, sino porque también rige los principios elementales, y entonces, como magos, debemos tenerlo en cuenta, por precisamente lo que os decía, que cada acción, cada acción que hacemos en un pequeño o gran ritual o ceremonia, cada pensamiento que emitimos, cada palabra tiene su peso y tiene su efecto, va a tener su efecto en los diferentes planos, y por tanto es importantísimo, ¿no? Ya estamos en un nivel de profundidad con respecto a las leyes importante. Muchísimas gracias, Esther. Carolina, adelante, por favor. Creo que con todo lo que se ha dicho no tengo mucho que agregar, y sé que estamos corriendo con el tiempo y mi Virgo está saliendo con la estructura de que el tiempo está corriendo. Así que si uno le pega un pepazo a otro, el otro va a responder, y creo que es muy significativo con la ley de la causalidad. O sea, vamos a recibir lo que ponemos, vamos a cosechar lo que sembramos. Si vos cosechas tomates en tu huerta, no vas a cosechar, o sea, duraznos al final de la cosecha. Así que creo que es bastante claro, y te dejo a ti, Laura. Pues ya lo dijeron todos y todas. Obviamente el famoso efecto mariposa, la causa y efecto, la errónea idea de desconexión, que es errónea. Estamos todos conectados, así es que a dar lo que queremos recibir. Por ahí le llaman la ley de oro, y bueno, ahí se los dejo. Vámonos con el último principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Adelante, Cristian, por favor. Gracias, Lau. Es el principio que cierra estos principios, ¿sí? No está ahí Teokis en el Kybalión,
se estructuran estos principios en función no de la jerarquía, sino del entendimiento y la profundidad. Nosotros somos agentes creadores creativos todo el tiempo y somos la divinidad no únicamente encarnada, porque no me gusta el término encarnado, porque hablaríamos entonces de que es mejor la carne que el espíritu que es, no. Simplemente somos la manifestación de la divinidad transitando un proceso de evolución. Y como somos esa divinidad y nosotros somos en diosa, somos agentes creativos, creadores, transformadores del mundo. Y la creación no es únicamente un acto sexual genital en donde tenemos bebés y los traemos al mundo. Nosotros creamos a través de lo que escribimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, ¿sí? De lo que experimentamos, de lo que sentimos. Nosotros siempre estamos siendo nutridos por el universo divinidad y también estamos nutriendo y expandiéndonos en la creación. Se habla de los principios femeninos y masculinos como principios de la creación. Más allá de este género que ya hablaron y hablamos las compañeras y yo, tendríamos que hablar más bien del poder creador creativo que todas y que todos tenemos. Cuando nos posicionamos en un lugar de creadores, ¿sí? Y de creadoras de nuestro propio mundo, es cuando estamos realmente haciendo magia. Cuando nos damos esta despertar, abrimos los ojos, en donde no únicamente somos víctimas de un montón de cosas que están sucediendo, sino que somos copartícipes, creadores y también destructores, ¿sí? Integramos el poder en nosotros. Entonces, este principio, este último principio hermético es profundamente importante porque nos hace ser responsables. Nos damos cuenta que todo tiene un principio de generación, de regeneración, de muerte y de recreación que nosotros, ¿sí? Estamos transitando, pero que también nosotros estamos provocando. Entonces, como mago, como maga, como bruja, como chamán, como lo que te percibas o seas, es bien importante tenerlo en cuenta porque ahí es justo en las noches del alma, ¿sí? Cuando decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y como bien lo dijo Carolina, bueno, pues porque sembré tomates y aquí están. Yo los he creado y aquí están las consecuencias. Yo quería duraznos, ok, tengo que cambiar el plan. Entonces es eso, el reconocimiento espiritual, mental, psíquico y material de que somos agentes creadores, creativos. Ella cambia todo lo que toca y todo lo que toca cambia. Así somos nosotros también. Muchísimas gracias, Cristian. Nubia, adelante, por favor, con tu participación. Voy corriendo. Al llegar a este principio no pierdo la noción de que dentro de cada una y de cada uno existe lo masculino y existe lo femenino. Por ejemplo, esa parte nuestra que necesita de sentir y pensar y volverse un ometeot, no como dice toda la tradición mixteca, ¿no? Pero también creo que tenemos cada una adentro nuestro y cada uno dos tipos de creadores, ¿sí? El creador que hace cosas desde la materia y el creador o creadora que se va a transformar a sí misma y a sí mismo. Y hacia ese punto es que debemos llegar, ¿no? Identificar en ese equilibrio de lo masculino y de lo femenino cuando estoy creando hacia adentro y cuando estoy creando hacia afuera. Y listo. Muchísimas gracias, Nubia. Hester, te dejo el micrófono, adelante. Muchísimas gracias, Laura. Mira, para mí este principio es como pasar, y es el último principio de los 7, es como pasar a un nivel más profundo de la ley del ritmo, ¿no? De esas aguas primordiales, de ese flujo y reflujo de la marea, ¿no? De esa diosa de la que hablábamos. A mí me gusta ver este principio como, literalmente como generación, como ese continuo del que os hablaba con la ley del ritmo, de esa continuidad. Esa continuidad me gusta verla como expansiva, como esa espiral de la que nos hablaba hace unos instantes, hace un ratito, Cristian. Y esa espiral
me hace pensar en los misterios, en los sagrados misterios de la antigüedad, que obviamente tenían que ver con la vida, muerte, resurrección, y que mucho tenían que ver con lo sagrado femenino, ¿no? Con la diosa. Así que yo lo dejo ahí, ese principio como un nivel mucho más profundo, no solo de la ley del ritmo, sino de las 6 leyes anteriores, para poder comprenderlo y aprenderlo en toda su vastedad. Necesitamos el pasar por todas esas, por la aceptación y el respeto de cada una de las anteriores leyes, y esta ley yo quiero verla como ese principio creador, creativo, expansivo, generador, presente continuo generador, ¿no? Que muchas veces digo, ese presente continuo generador, ese aquí y ahora, que obviamente aúna la polaridad, aúna lo sagrado femenino y lo sagrado masculino, y que gracias a eso nace o renace el hijo o la hija, ese oro que es esa piedra filosofal, ¿no? De la alquimia, de la transmutación personal o espiritual o mental, como dirían los hermetistas. Muchísimas gracias, Esther. Carolina, adelante con tu aportación, por favor. Bueno, no me queda mucho que decir y realmente sé que estamos cortos de tiempo, así que lo que diría es que todos tenemos femenino y masculino dentro de nosotros y todas las gamas que haya en el medio. Justamente creo que es honrar como la carta del mundo en el tarot. Cuando somos completos, creo que realmente tenemos que ver este principio como eso, donde uno no tiene femenino, uno no tiene masculino, uno tiene el todo, y eso es lo que tenemos. Te paso a ti, Laura. Muchísimas gracias, Caro. Pues ahí lo tienen, ya agregando nada más, obviamente, que estamos hablando de generar, de crear, de ser uno con la unidad y con la diosa, con el dios, dependiendo obviamente cada quien con sus tradiciones, que no nos quedemos en los esquemas tan superficiales de lo masculino es esto y entonces tienes que ser así porque eres hombre, o lo femenino es esto y tienes que ser de tal o cual forma porque eres mujer. Todos tenemos ambos principios, y hay quienes nos identificamos hacia un lado, hacia el otro, hacia los dos o a ninguno, y sin embargo todos somos generadores de vida porque todos tenemos esa línea divina de crear. Así es que bueno, ahí dejo yo mi aportación. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Obviamente a Tidnis Torres, Círculo de Isis, Hunter Dow, Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Nubia Lazo, Robert Spellman, Salgi, Tati Paredes de Aquarium Path, todos los guests que estuvieron, que llegaron, que se fueron. Obviamente nos queda únicamente unos 3-4 minutitos para despedirnos. Así es que en el orden que fueron dando sus últimas aportaciones, por favor, lo que quieran decir para irse despidiendo. Empieza Cristian, luego Nubia, luego Hester y al final Caro y después yo. Adelante, Cris. Pues antes que nada, muchas gracias, Laura, por abrirnos este espacio. Quiero agradecerle a Caro, a Hester, a Nubia, por permitirme estar también compartiendo y aprendiendo de ellas. Les recuerdo que si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, nos pueden contactar a través de la Fraternidad de la Diosa, en donde tenemos un santuario a Diosa y nos dedicamos a transmitir, ¿sí?, el fuego, la enseñanza, y también me pueden contactar a través de mi blog personal, ladiosaluna.blogspot.com, en donde hay temas, aparte de espiritualidad de la diosa y neopaganismo, de psicoterapia y sanación, y no me queda más que agradecer su escucha y reitero de nuevo a Laura por abrirnos y hacer posible este espacio. Gracias. Gracias a ti, Cris. Muchísimas gracias por siempre hacer y estar. Adelante, Nubia, por favor. Bueno, yo nada más despedirme recordándoles que es importante experimentar,
vivirse cada uno de estos principios, estar plenos y plenas conscientes de lo que van significando en nuestro día a día, en nuestra vida. Y bueno, y de igual forma aprovecho para decirles que pueden encontrarnos en varios espacios. Tenemos un santuario que se llama el Santuario Fénix del Norte, y también pueden encontrarme en mi fanpage Nubia Lazo Terapeuta. Muchísimas gracias, Nubia. Hasta la próxima, querida. Muchísimas gracias. Obviamente también pueden escuchar a Nubia en Voces Paganas, ya saben, compañera aquí de Pagans Tonight Radio Network. Mi querida Hester, adelante, por favor. Gracias, Laura. Yo, para finalizar, así quería simplemente decir que estos principios, estos 7 principios, 7 leyes universales, no solo nos permiten hacer magia, sino que nos permiten reconectar con la divinidad que hay en nosotros, y eso es primordial, es maravilloso, es fascinante. Podéis encontrarme en www.hesteraira.com y también en la website de Isadora del Liceum, que es www.portalisadora.es. Por supuesto, agradecer tanto a Laura la invitación como al resto de compañeros, Caro, Cristian, Nubia, el haber podido compartir con vosotros, y le mando un abrazo muy fuerte a Santi. Le enviamos mucha energía bonita desde aquí para que su recuperación sea muy armoniosa y salga todo muy bien. Muchísimas gracias, Hester. Caro, adelante, por favor. Bueno, gracias, Laura, y gracias a todos por participar. Lo único que tengo que decir es que si estuviste escuchando este programa, sea en vivo o en diferido, este programa es para ti y tiene un mensaje directo para ti. Y experimenta la magia, ve con la corriente y déjate llevar y la encontrarás. Laura, te dejo a ti. Muchísimas gracias a todos, a todas. Obviamente le mandamos un saludo a Santi, esperamos que se recupere pronto. También fue parte creador, Santi, del concepto del programa de hoy, así es que te agradecemos mucho, Santi, por la parte donde estuviste colaborando, que fue precisamente al nacimiento de la idea, junto con la idea que nos dio Robert. Gracias, Robert, por darnos esta idea tan magnífica. Y obviamente muchísimas gracias a Carolina Amor, a Hester Aira, a Nubia Lazo, a Cristian Ortiz, y a ti que nos escuchaste desde aquel lado de la computadora. Gracias por haber estado. Los dejo. Estoy buscando una canción, por eso estoy hablando como robot. Espérenme tantito, porque nos vamos a despedir con algo que nos regaló Cristian Ortiz, que es Los Tambores a la Gran Madre. Así es que vamos buscándolo. Disculpen por ahí. Nubia, sé que sabes de qué estoy hablando. Esto es de locos, ya saben. Lunes lunáticos, cualquier cosa puede suceder. Mi nombre es Laura González. Nos vemos el próximo 20 de junio, donde estará Hester Aira hablando de mediumnidad y oráculos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, los que están, los que se fueron, y a los que quieran escuchar después el programa, lo pueden bajar, estará en diferido. Muchísimas gracias, no me resta más que agradecerles a todos. Ahora sí, vámonos con esto que es Tambores a la Gran Madre, Santuario de la Diosa, Cristian Ortiz. Nunca olviden, por favor, que se les ama. Bye bye. Señora del fuego, Señora de la tierra, Madre agua, Espíritu del viento. Señora del mundo de abajo, la que nos protege, Madre maíz, semilla, flor abierta, árbol de vida, serpiente abismal, hoguera de 1000 soles,
luna llena, luna creciente, luna menguante, útero de vida, profundidad oceánica, abismo oscuro. Matriz eterna, cántaro lleno, mujer flor, mujer esperanza, mujer vacío, cuna y tumba, señora de los mil rostros. You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over 5 years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.